Conquista tu tierra prometida. Todos tenemos anhelos en la vida, esperanza, todos tenemos deseos de felicidad, de paz, de prosperidad, de salud, de bienestar, la solución de nuestros problemas, y hasta queremos el bien para los demás, por lo menos para algunos de los demás, deberíamos quererlo para todos. Bueno, hubo una época en la historia del pueblo de Israel cuando todos sus deseos, sus sueños se cifraban en llegar a vivir en la tierra prometida, porque Dios les había ofrecido la tierra prometida y Dios les había comunicado que Él deseaba lo mejor para ellos. Les iba a dar paz en la tierra prometida, les iba a dar descanso en la tierra prometida, iban a vivir felices su vida en la tierra prometida. Ahora, la tierra era la tierra prometida, Dios iba a dárselas, de hecho ya se las había otorgado a ellos, pero ellos debían conquistarla. Ahí podemos ver que antes de tomar la tierra prometida habrán adversidades. ¿Por qué? Porque habrá que conquistar esa tierra prometida. Nosotros vivimos muy cerca del tiempo cuando el Señor Jesús volverá a esta tierra, muy cerca de nuestra tierra prometida, la definitiva y eterna tierra prometida. Sin embargo, antes de llegar allá hemos de atravesar por muchas adversidades. Vivimos en un mundo de adversidades. Hay un pensamiento que dice que para los hijos de Dios cada adversidad es una oportunidad. Ahora, no es fácil convertir una adversidad en oportunidad. Tienes que orar mucho al Señor, tienes que entender el plan de Dios, tienes que estar cerca de Dios, depender de Él, amarlo y dejarte amar por el Señor. En el libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a estudiar en este momento los versículos del 1 al 9 y vamos a descubrir cosas maravillosas que Dios quiere decirnos acerca de cómo podemos nosotros también conquistar nuestra tierra prometida, que son esos sueños que tenemos hacia nuestros planes futuros, hacia nuestro estudio, nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo cristiano, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra futura familia, etc. Josué 1, del 1 al 9, dice de la siguiente manera: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, ni a la derecha ni a la izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Qué interesante. Este mensaje es dirigido a Josué, hijo de Nun. Josué era de la tribu de Efraín, era hijo de Nun, y en Números 13:8, en el libro de Números 13:8, se nos dicen cosas interesantes acerca de Josué. Números 13:8 dice, cuando da la lista de los exploradores que fueron a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida, dice el versículo 8, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Y el versículo 16 dice, estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Qué cosa más interesante nos sugiere este versículo? Oseas, su nombre viene de la raíz que significa salvación, de la palabra hebrea que significa salvación. Pero en la Biblia los nombres tenían mucho que ver con la persona que lo llevaba en cuanto a alguna experiencia suya, alguna característica suya. El nombre coincidía con la personalidad de quien lo llevaba. Y no cabe duda que Moisés notó en Oseas su inclinación hacia Dios, su alto nivel espiritual,
su fervor por adorar a Jehová, el Dios verdadero, y entonces cambió su nombre a Josué. Oseas significa salvación, pero Josué significa salvación de Jehová o Jehová salva. Así que es muy interesante y muy revelador este cambio del nombre que él tiene. Dice la Escritura, como lo hemos leído, que él era asistente de Moisés. Asistente de Moisés. En Éxodo 24:13 de nuevo se nos dice que Josué era ayudante o asistente de Moisés. La verdad es que la vida no se puede vivir viendo a los negativos, imitando a los amargados, viendo los fracasados. Josué aprendió de Moisés. De todo el que ha logrado algo puedes aprender algo bueno en la vida. Y Josué escogió aprender de Moisés. Y es muy interesante que Josué fue uno de los 12 espías que fue a reconocer la tierra. 10 de ellos eran negativos, 10 de ellos eran pesimistas. Y debe haber sido una prueba muy difícil para Josué estar rodeado de ellos durante más de un mes, 40 días. Recuerda, 40 días les tomó ir a reconocer la tierra, regresar al campamento. Así que por más de un mes Josué está rodeado de 10 negativos. Solo Josué y Caleb están por fe, caminando, superándose, siendo optimistas. Fue una prueba dura. Los expertos dicen que uno no debería ni siquiera hablar con los amargados, ni siquiera hablar con los negativos. Pero aunque estuvo más de un mes rodeado de 10 personas de mentalidad negativa, él no llegó a ser uno de ellos. Él era un ayudante de Moisés, él aprendió de Moisés. En la vida hay que fijarse en los triunfadores. En la vida hay que aprender de aquellos que han logrado algo. En la vida tú harás bien si te conviertes en alguien que aprende de Jesús. Moisés era el libertador, Jesús es nuestro libertador. Moisés era el líder del pueblo, Jesús es el dirigente máximo de su pueblo. Así que hay que aprender de Jesús, hay que aprender de Jesús. Josué aprendía de Moisés y por supuesto de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad bendita de aprender del Señor Jesús. Era uno de los 12 espías. En Números 13:8 dice la Escritura que él era uno de los espías que fueron enviados a explorar. Y en Números 14, del 6 al 9, dice que rindió un buen informe, que pudo dar un buen informe. Ante todo en la vida, pídele a Dios que te dé optimismo. El optimismo ha sido siempre característica de los triunfadores. El optimismo es característica de los que pueden conquistar sus tierras prometidas. Los conquistadores, los héroes de Dios, siempre han sido personas optimistas. El optimismo es lo que nos queda cuando tenemos que enfrentar cualquier desafío. Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, muy temprano por la mañana llegaron a informarle a Sir Winston Churchill que Londres había sido devastado por las bombas. Él se levantó de donde estaba y con tranquilidad le dijo a quienes le habían llevado la noticia: si lo que me están diciendo es una realidad, no tenemos otra alternativa, tenemos que ser optimistas. El optimismo. Josué pensó que no había otra opción, no había otra alternativa, habían de ser optimistas, y lo fueron, y logró contagiar con su informe a todo el pueblo de Israel. En el versículo 2 de Josué capítulo 1, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Era lindo tener a Moisés en el pueblo, era hermoso tener un líder como Moisés, pero había muerto. En la vida todo termina, las cosas buenas terminan, afortunadamente las cosas malas también terminan. Había sido una buena época siendo guiados por Moisés, pero Moisés había muerto. Ahora era el momento de Josué. No tenía que pasar el resto de su vida llorando por Moisés, tenía que asumir su puesto en la vida, tenía que asumir su responsabilidad, y lo hizo muy bien, y Dios lo dirigió a él. Moisés ha muerto, ahora es tu momento, para esto naciste, eres parte de la cadena genética que Dios dejó que llegara hasta ti, tú eres un eslabón de esa cadena. Pudo haber no llegado tu momento, pudiste haber no nacido siquiera, pero naciste porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un papel que tú y solo tú puedes desempeñar en los grandes propósitos del Señor. Eres único, eres irreemplazable. Josué lo era. Josué era el hombre del momento, tenía una parte en el plan de Dios.
Y Dios le dice, ahora levántate, ahora prepárate, tú vas a ir al frente. En el versículo 3 leímos que el Señor les dice, mira, les he entregado toda la tierra donde pongan sus pies. Todo lugar donde pise la planta de sus pies va a ser de ustedes. Dios ya lo había entregado. Dios ya lo había entregado, ahora había que caminar, ahora había que mover los pies. Hay muchas cosas que Dios ya te ha dado, hay muchas cosas que Dios ya te otorgó, hay muchas cosas que ya son tuyas, pero tienes que ir caminar hacia ellas, tienes que poner los pies allá, tienes que mover un pie y después el otro. Si Josué y su pueblo hubieran caminado 3 pies, 4 pies, una milla, eso hubiera sido la tierra prometida. Ellos marcharon, ellos fueron adelante, ellos conquistaron todo el terreno posible y el Señor iba con ellos. Tú eres capaz de lograr aquellas cosas que te has propuesto en el nombre del Señor, aquellas cosas positivas, por supuesto, aquellas cosas que tienen la bendición de Dios. Tú puedes lograrlo, porque Dios ya te ha entregado tu tierra prometida, solo que tienes que ir y poner los pies allá, tienes que luchar, tienes que aprender, tienes que cultivarte, levantarte, tomar la iniciativa. Y entonces el respaldo para todo esto, esta conquista que Josué estaba llamado a realizar, está en el versículo 5. Estaré contigo, no te dejaré, no te abandonaré. Esa era la garantía de que sí se podía triunfar. Y como Dios siempre cumple sus promesas, nosotros podemos leer en Josué, por ejemplo, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15, que dice la Escritura: que el Señor se apareció a Josué. Y entonces Josué le dice, Señor, ¿eres de los nuestros o del enemigo? Y la respuesta fue, de ninguno, respondió. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró, rostro en tierra, y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Así que Dios estaba allí con él. Dios le dijo, no te dejaré, no te abandonaré, voy a estar contigo. Y ahora que Josué está a punto de ir a conquistar la primera ciudad de la tierra, que era Jericó, ahí junto a él está el Señor. Luego en el capítulo 10 del libro de Josué, en el versículo 42, dice, a todos estos reyes, después de haber dado una lista de reyes cuyos reinos habían sido ya conquistados, ciudades, dice la Escritura, a todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Cumplido lo que Dios había prometido. Voy a estar contigo. Ahora, volvamos al capítulo 1, porque ahí se nos habla de ciertas condiciones que Dios le da a su siervo para triunfar. Dice el versículo 6, sé fuerte y valiente. El versículo 7 dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Esfuerzo, valor, se encuentran en Dios. Son la condición para triunfar y para alcanzar la prosperidad y el bienestar, para triunfar en la vida. Lo vas a encontrar en Dios. Y dice el versículo 7, debes tener valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de eso. La Biblia es la guía de tu vida. Dios te va a dar valor, Dios te va a dar la fortaleza. A través de la palabra Dios te va a dar la dirección correcta. Tienes que ir para allá, tienes que lanzarte allá. Y nos habla aquí la Escritura de ese equilibrio, ni a la derecha ni a la izquierda. La izquierda es cuando la gente se olvida de Dios, se olvida de la Biblia. Cuando cae en ese pensamiento secular de saber que Dios existe, que Dios está allí, pero no quiere que tenga nada que ver con su vida. La derecha es aquellos que toman los escritos sagrados y comienzan a darle su propia interpretación, a llevar ciertos asuntos a los extremos, cuando comienzan a apartarse de la senda de la sana doctrina que Dios nos ha recomendado en su palabra. Y luego viene el versículo 8, interesante, maravilloso, que dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Sigue siendo la Biblia, sigue teniendo un papel clave en alcanzar el éxito, en alcanzar las conquistas, en triunfar en la vida. La devoción personal, sigue siendo importante aprender versículos de memoria. Cuando usted dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Su vida se llena de ánimo y usted está caminando en mayor confianza en el Señor. Cuando usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, Jehová con todo me recibirá. Su vida se llena de valor, de ánimo, de fortaleza. Así que medita en este libro de día y de noche.
hay otras cosas que puedes descartar, y de hecho debes descartar de tu vida, pero recita siempre el libro de la ley, medita en él, la palabra santa, cumple con todo cuidado lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito, tendrás mucho éxito. Y finalmente, la actitud de los triunfadores: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, no te desanimes. La actitud del triunfador: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y como quiera que estés, no importa las circunstancias. Josué nació siendo esclavo. Sus padres habían sido esclavos, sus abuelos habían sido esclavos, pero él no se veía a sí mismo como un esclavo. Aunque nació esclavo, nunca no aceptó la condición de ser esclavo. Tenía fe en el Dios verdadero, el Dios que concede la libertad, el Dios que ayuda a conquistar la tierra prometida. Él entendió que Jehová estaba con él y supo que lo más importante en la vida no era dónde estás, sino hacia dónde vas. Y él no se quedó llorando el resto de su vida por haber nacido esclavo en Egipto. Él salió de Egipto, él avanzó hacia la tierra prometida. Él no se quedó frustrado, no se quedó deprimido por estar luchando por conquistar la tierra. Avanzó y la conquistó. Lo más importante en la vida no es dónde estás, sino hacia dónde vas. Si Dios no creyera en ti, ni siquiera hubieras nacido. Si Dios no confiara en que tú puedes triunfar, no tendrías un lugar en este mundo, en el tiempo. No te hubiera abierto Dios un espacio en el tiempo, ni Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario. Dios cree que la victoria puede ser tuya, porque la victoria que ganó Jesús la quiere compartir contigo. Y ahora Dios te dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios te bendiga. Amén.